en esta mañana porque además de ver a mi familia en Cristo, pues veo a mi familia nuclear. Así que tengo por ahí a mi hermano, el Pidio, el que está conmigo desde que nací, nunca me ha dejado. A mis hijas, mi Osoti, que ya pues ustedes es parte de la iglesia, Andrea, mi yerno Edsel y mi sobrina Némesis Denis, a quien amo entrañablemente y me sorprendió. La vi llegar y me compují porque su mamá y su papá están en una asamblea del trabajo de mi hermana y no pensé que iba ella a llegar. Pero Dios nos sorprende en forma alegre, ¿verdad? Emocional. Así que hace como un mes, como aproximadamente un mes, la pastora me dijo, queremos que predique, y desde ese día como que empezó el tiqui-tiqui, porque pues yo estaba acostumbrada en mi vida profesional a pararme a hablarle a la gente. Y mi hermana María me decía, Carmen, me decía, pero nena, si tú das clases, pero son otras cosas, ¿verdad? Pararse aquí no es tan fácil, ¿verdad que no? Los que se paran aquí saben que esto no es la responsabilidad de estar al frente de lo que el Señor pone en los labios de uno, es muy grande. Así que yo esta mañana vengo con mucho temor y temblor, como dice la palabra, y le pedí al Señor antes de llegar aquí, se me cambió la fecha. Ya yo hubiese salido hace 15 días atrás, pero pues hubo algunas variaciones en cuanto al programa y me cambiaron la fecha y llegó, oh Dios mío, tengo que esperar todavía. Así que durante ese tiempo pues me mantuve en comunión con el Señor, buscando la presencia de Dios cuando estoy sola, porque ahí es que como que la paz de la noche, la tranquilidad. Yo cuido a mi nieta que anda por ahí, que tiene apenas 2 años y es un huracán, no de agua, pero sí de energía, y entonces pues me mantiene ocupada hasta la tarde o la noche. Así que cuando estoy en la tranquilidad de la noche, el Señor me ministra, no de ahora, hace un tiempo. Ni si sabe de eso. Y pues no soy una muchacha joven como los que están aquí en los adoradores que están empezando en este camino. Llevo 40 y tantos años en el Evangelio, con altas y bajas, como todo el mundo, porque soy un ser humano igual que todos ustedes. Y la presencia del Señor ha sido la guía muchas veces, y en otras pues mi naturaleza, mi fuerza física, pues se ha tratado de imponer en lo que es lo que el Señor quiere. No porque yo rete al Señor, sino porque nos creemos a veces mucho en nuestra naturaleza. Y decimos, pues yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo tomar estas decisiones, pero a veces, si no contamos con el Señor, Dios nos sorprende, ¿verdad? Muchas veces nos sorprende en forma positiva y nos da más de lo que estábamos planificando, pero otras veces no. Y ahí es que nos duele como que el zapato. Cuando decimos, espérate, yo creía que esto era lo mejor, yo creía que esto era lo que era, pero no, se pone en nuestro sentimiento. Y comencé a pedirle al Señor hace un mes y pico que iba yo a hablar hoy. Yo no puedo decir predicar, yo prefiero decir que estoy conversando con ustedes, porque predicarme es más fuerte, una responsabilidad mayor. Y dije, pues voy a hablar lo que el Señor me dé. Y el tema que el Señor me puso en mi corazón fue camino hacia la meta en Cristo. Y hace unas semanas ni si predicaba la pastora. Es que,
predicaba sobre Cristo viene. Cristo viene. Y esta mañana Axel decía, miren, Cristo va a venir. Ahorita estaba mencionándolo. Y viene pronto. Más pronto que lo que decía Gille. ¿Verdad que sí? Pero nos sentamos y nos dormimos pensando, sí, Cristo viene. Pero caminamos hacia el encuentro con Jesús. Vamos dirigidos hacia la meta. Realmente estamos dirigidos hacia la meta en Cristo. Pero nos pasamos el día, los más jóvenes, quizás yo ya tengo unos añitos que me hacen madurar en muchas cosas, pero los más jóvenes y los más viejitos a veces también, seguimos pensando en nuestras cosas diarias, nuestra rutina. Y mañana voy a hacer esto, y mañana voy a hacer lo otro. Y no sabemos si en el mañana estemos aquí. ¿Estamos preparados para caminar con Cristo? ¿Estamos listos para seguir esa meta? ¿Verdad? Y como hace Joymer, que me encanta, que define algunos términos de los cuales nosotros quizás decimos, sí, yo sé lo que significa, pero a veces es bueno como que repasar. Yo era profesora, así que me dedicaba a hablar con propiedad las cosas. Así que decimos que solo la voluntad de Dios, dada en revelación al corazón de sus hijos, nos hace merecedores de las acciones que requieren el camino hacia el Señor. Y el propósito que debemos tener es una determinación firme de hacer o lograr algo. En este caso, la determinación o el propósito debe ser caminar a Cristo, no otra cosa, porque cuando estudiamos, y lo voy a tocar un poquito más adelante, tomamos una determinación y hacemos un propósito. Axel sin querer estaba hablando de que yo en la clase de economía me gustaba mucho, así que yo quería sacar A. Habló de la clase de matemáticas, yo tampoco amo las matemáticas. Y que eso pues preferí, decía él, irme por ese lado que no me interesaba tanto entonces y dejarlo ahí y recuperar el inglés y el español, que son nuestra base. O sea, tomamos unas determinaciones que marcan algunos hechos luego en nuestra vida. Y vamos en camino hacia esas determinaciones. Y decimos que camino es un viaje. Oigan bien, es un modo de actuar. ¿Cómo tomamos decisiones? Enseñanzas o que nos definen el carácter. Y cuando hablamos carácter no es me da coraje y hago una rabieta y doy 2 patadas, sino cómo definimos totalmente nuestro carácter. En Juan 14:16 dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Dice bien grande, nadie llega a dónde, al Padre, sino a través de mí. Y oímos muchas disparates que dicen por ahí, como dice algo de televisión, de que el Padre pues quizás está solo, que Jesús fue un profeta o que estaba... Miren, nadie va al Padre sino a través del Hijo, que vino a nosotros, se encarnó para que nosotros viésemos que cualquiera puede llegar a Él si lo busca, porque nació igual que nosotros. Digo, su naturaleza no fue la misma, lo sabemos, pero nació igual que nosotros y fue criado por una mujer igual que todos nosotros, ¿verdad? En el Salmo 103 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué notificó a Moisés? Porque era el que iba a ser el que iba a dirigir el pueblo. Así que tenía que decirle, mira Moisés, esto es así, 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 así. Pero al pueblo se encargó de darle sus obras
los ejemplos de que él era el que estaba con Moisés. Le mostró a la gente de Israel las maravillas que él solamente puede hacer. Acuérdense que no tenían la Biblia. Nosotros tenemos una, vamos a decir que esta es la clave del éxito. Digo, si no la tiene llena de polvo en una esquina, sino que la lea y establezca una relación a través de la palabra, porque la palabra te va a dar a ti el éxito en tu vida, porque Dios te habla a través, aunque nadie te profetice. Hay gente que viene a recibir palabras. Mira, aquí está la palabra, ¿ok? Él puede hacer todo lo que Él puede hacer, porque es un Dios todopoderoso. Y no, a veces lo decimos que es Dios poderoso, pero hay que sentirlo en el corazón. Y a pesar de que tenía parte del mensaje, yo dije, yo vengo de, casi todo el mundo lo sabe, de un matrimonio con un esposo que fue pastor toda la vida y que pues hablaba mucho sobre lo que el Señor hacía en su vida, bueno o malo, con sus virtudes y sus defectos, amaba al Señor y tenía mucho temor de Dios. Y él pues soñaba muchas cosas. Algunas yo le decía, pues espérate, que esto como que no. Y otras pues yo veía que el Señor actuaba en él según le ponía en su corazón. Y yo dije, Señor, yo no sueño mucho, yo no soy de soñar, yo soy de las que me duermo, me despierto en la mañana y no me acuerdo. Todos soñamos, pero recordarlo pues depende de los grados de sueño que usted tenga. Cuando usted se va en un sueño absoluto ahí, ¿usted sueña o no sueña? Y lo voy a narrar porque ¿saben qué? Que alguien me arrancó las páginas de ese sueño. Cuando fui a buscar la libreta no tenía el sueño escrito. Ya yo lo había escrito. Pero como tengo unas nietecitas que son medias duendes, parece que cogieron la libreta y arrancaron las páginas. Yo dije, Señor, si yo me acuerdo completamente del sueño, lo escribo. Si no, no. Y me acordé del sueño como si fuera una película. Así que lo volví a escribir. Y les voy a leer. Durante los primeros días del mes, me acuesto tarde, como siempre, después de las 11, las 12, y salgo soñando que estaba reunida con varias personas de mi trabajo, las cuales reconocía perfectamente. Luego que desperté, sabía quiénes eran, y me acuerdo quiénes eran, pero obviamente ni lo voy a decir, ni lo voy a traer a colación, ¿verdad? Íbamos con un propósito a algún lugar, como parte de mi trabajo secular. Entendí que era alguna inspección, alguna evaluación, algún seminario, cosas cotidianas que mi trabajo pues requería. Luego de esa escena, me pasa como que estoy en un sitio, me encuentro con una persona que no vi, pero sabía que estaba ahí conmigo, pero no la veía. Caminamos mucho tiempo juntos para llegar a algún lugar y durante ese caminar reconocí y saludé inclusive a algunas personas que conocí durante ese trayecto o ese caminar. Cuando creo que estas cosas estaban pasando, creo que ahí en el sueño estábamos llegando y siento que mi espíritu me redarguye y me dice, este no es el lugar, no estaba llegando al lugar correcto. Yo no veía ningún lugar, simplemente un camino. Inmediatamente entro en el temor de perderme y me percato con mayor temor que me encontraba sola, nadie acompañándome ahora. Digo, debo virar y encontrar yo sola el lugar. Verdaderamente estaba con mucho temor, miedo, inseguridad. Esos son los adjetivos que le puedo dar a mi situación en ese momento. Y aquí hago un paréntesis y digo que nunca me ha gustado llegar sola a ningún sitio. Eso de decirme a mí, mira, es en tal sitio, mi familia lo sabe, yo rápido digo, yo no sé dónde es. Me tienen que dirigir porque yo no tengo esa orientación de ir a un sitio y después decir, no, es en tal sitio.
Pues sí, como que me causa un poco de ansiedad. En el sueño, pues mi personalidad seguía ahí. Sí que seguía yo con ese temor. Y solo buscaba direcciones y no tenía idea de cómo llegar al sitio. Proseguí mi caminar por este camino y comencé a sentir seguridad de que iba por el camino correcto. Al seguir caminando sentí que sí, que estaba en el camino correcto. Comencé a identificar personas que luego pude recordar que por privacidad no voy a mencionar. Ellos o ellas se quedaron o se fueron quedando a través del camino, que era parte de mi vida, pero se iban quedando. Pasó mucho rato en el sueño, yo caminando. Luego entendí que significaba mi caminar por la vida. He caminado un poco, tengo 63 años, así que el camino fue un poquito largo hasta ahí, ¿verdad? 63 parecen poco, pero no lo son. Cuando tú tienes 20, crees que te vas a comer el mundo. Dice, los niños crudos me los puedo comer. Y después cuando llegas a los 60 te das cuenta de que qué mucho faltaba por conocer. Y a los 70 aún más, ¿verdad? Los más robustos. Empecé a sentir una sensación de llanura en el espíritu y la convicción de que iba en la ruta correcta. Toda la confianza que se puede sentir en las manos de Cristo. Se experimenta una seguridad que solo Dios la da. Déjenme decirle, no me gustaba estar sola en mi casa. Y yo vivo sola. En una casa de 5 cuartos, 2 baños. ¿Verdad? Dos laundry porque puse uno arriba y el otro no lo he quitado. Así que es, como dice la gente, una pelota de casa para una sola persona. Pero Dios me ha dado la fortaleza, me ha dado la seguridad, me ha dado esa única sensación de que con Él estoy segura. Y nada, a los perros del lado que están en una jaula brincan, saltan y yo, esos son los perros. Nunca me ha dado ese temor de que alguien esté entrando a la casa. Prontamente se comenzaron a oír muchas personas que no recuerdo su rostro, pero que seguían caminando, se fueron uniendo a mí y caminaban juntos. Yo eso sí que no los puedo reconocer. El camino se comenzó a hacer algo pedregoso y difícil para mantenerse estable, o sea que uno como que caminando pero mi corazón comenzó a experimentar una alegría inexplicable. Subimos a un lugar alto, subiendo, pero cuando miramos hacia abajo había un valle y había una imagen maravillosa. Una multitud cantaba en ese bello valle y muchas personas bajaban a unirse a ese valle. Habíamos llegado a la meta que tanto buscaba. Coros que se llevaban hacia el cielo saliendo de ese valle, y supe que ahí era el lugar ese que busqué por mucho tiempo. Al despertar, el Señor me dio el Salmo 23, versículo del 1 al 6, lo pueden anotar y leerlo. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, no se trata de cuánto vivamos, no se trata de cuán longevo o cuán pronto el Señor nos llame a su presencia. Realmente se trata de cuán preparados estemos para ese momento. Si caminamos o no en Cristo, solamente nosotros lo conocemos. Nadie puede juzgar, ni puede decir murió en Cristo, no murió en Cristo, porque no sabemos. La vida del ser humano y el trato con el Señor es muy individualizado. Es algo, pero usted tiene que cumplir con unas cosas. No es así como que, ay, qué bueno que yo, pues digo que sí. Como algunos de mi familia me dicen, pero yo creo en Dios, pero hay que morir al yo.
realmente hay que entregarse al Señor. Y en la meta decimos que es un fin al que se dirigen las acciones y los deseos de una persona. Y saben que como yo soy enfermera, igual que muchas de las chicas que están aquí, que son enfermeras, son mis colegas en la profesión y las veo y me siento orgullosa de que haya... Las enfermeras somos líderes innatas. Llegar a enfermería no es fácil, pasar la profesión no es fácil. Aquí está una de mis hijas que es médico, mi hijo es médico, y yo respeto la profesión de medicina, pero la mía es enfermera. Los que cuidamos a los pacientes 24/7 y le damos ese apoyo, ese amor y esa fuerza que necesitan cuando están quebrantados en el momento de la enfermedad, ¿verdad? Así que es una profesión hermosa. No estoy quitándole a las otras profesiones, pero cada cual puede hablar de lo suyo. Cuando comenzamos el camino hacia la meta? ¿Cuándo? Pues pensamos que comenzamos cuando tenemos juicio propio. Eso es que a los 5 años, 6, 7, que decidimos algunas cosas. Bueno, mi nieta de 2 años ya dice, no quiero. Ella se cree grande. Y la de 5, la de 6, ni se diga. Pero la realidad es que cuando no somos todavía conscientes de que existimos, vamos hacia una meta. Y eso es en el pleno desarrollo, que todavía mamá y papá no saben que yo estoy ahí. Óiganme, cuando somos un cigoto, ¿verdad? Cuando somos un embrión, cuando llegamos a graduarnos de feto, que es después del segundo trimestre, ahí entre el primer y segundo trimestre. Y durante ese tiempo los cambios maravillosos que ocurren en nuestras células microscópicas son increíbles, hasta que un ser con vida propia se implanta en nuestro útero y comienza a crecer. Caminó la mitad del camino genéticamente, celularmente, hasta graduarse de feto, ¿verdad? Y todavía cuando ese proceso ocurre, quizás mamá ni se entera que todavía está embarazada en ese primer mes, en ese segundo mes de embarazo, ya se implantó. Y estamos haciendo planes y decimos, voy para Disney en junio, me voy para Europa, me voy para aquí. Hey, tienes una sorpresa dentro de ti que nace en 7 meses, en 8 meses, ¿verdad? Así que nuestra meta a corto y largo plazo comienza con la vida misma y comenzamos a caminar hacia la meta. Cuando llegamos a las 40 semanas, haciendo el cuento largo corto, estamos listos y decimos que estamos a punto de graduarnos para ver la luz externa al útero. Y ya sea por un embarazo que termina en un parto normal, como en una cesárea, como en un cerclaje, nos obligan a aguantarnos ahí hasta que nos sacan a través de, ¿verdad?, del proceso quirúrgico, o en el caso del Señor, el único caso de la historia que conocemos, entró porque el Espíritu Santo lo puso ahí y lo hizo crecer, madurar. Nosotros nacemos casi siempre en esta época en una sala de parto o en una mesa quirúrgica de sala de operaciones, bajo todas las condiciones controladas. Proceso estéril, cuando sabemos que lo más contaminado es por donde sale un bebé normalmente. Y todas estas complicaciones que existen para que el parto se dé adecuadamente y no se contamine. ¿Dónde nació nuestro Creador? El que murió por nosotros en un pesebre. ¿Saben lo que es un pesebre? Oímos mucho hablar del pesebre.
es un lugar donde los animales se alimentaban. ¿Por qué? Porque María y José subieron a Belén y había un censo que había que registrarse y no había posada. Así que él tuvo que nacer como para que se cumpliese la profecía, ¿verdad? Que nació en una forma humilde, pero extremadamente humilde. Eso nos hace ver que dentro del camino no somos menos, que todos somos iguales y que el Señor ama tanto al que tiene chaqueta y corbata, que es bello. A mí me encanta verlos. Esto me encantó cuando lo vi, ¿verdad? Porque quiere decir esa reverencia delante del Señor, que usamos las mejores galas. Pero no quiere eso decir que el que no se la ponga en menos, o el que se sienta que es muy humilde. Aquí nadie es más humilde que nadie. Delante del Señor todos vamos en igualdad de condiciones. Nadie mejor que nadie. Y entonces decimos que las etapas de desarrollo, pues hasta que el bebé es viable, es que puede nacer. Y vemos que el hombre le ha dado la viabilidad al proceso. Y si tú no tienes 20 semanas de embarazo, no vas a tener un bebé viable. Y tiene que pesar 1.5 libras para que se dé. Usted sabe, yo siempre lo comparaba, les decía a los estudiantes, ¿usted sabe lo que es 1 libra de bistec? Eso se puede dar, un bebé de 1,5 libras. ¿Por qué? Porque la voluntad absoluta es del Señor. La voluntad absoluta de quién viene, de quién vive y de quién Él escogió desde antes del vientre de su mamá, es un misterio que Dios solamente lo contestará. Y decimos que en Salmo 139, en el versículo 16 al 19, dice: mi embrión vieron tus ojos. Cuando hay un embrión en el camino, que coge el nombre de embrión, tenemos más de 15 días de embarazo. No sabemos que estamos embarazadas, porque lo que levanta el flag mayor es que perdemos la menstruación, y a veces todavía no se ha perdido. Es más, les voy a decir más para los que no lo saben. Hay mujeres que tienen menstruación los 9 meses, ¿ok? Así que eso es un flag que no siempre es real. Así que si mi embrión vieron tus ojos, significa que la maravilla de Dios está presente antes de que mi papá y mi mamá sepan que yo estoy ahí. Es una maravilla que solamente Dios puede hacer que uno la entienda, o que por lo menos sepa la grandeza de esas palabras. Y en Jeremías dice, Jeremías 1:5, dice que antes de que se formase el bebé en el cuerpo de su mamá, ya el Señor conocía quién era, quién venía, ya le había dado identidad. Si pensamos en esto y pensamos en el aborto, pues sería otro tema, y sería maravilloso saber cuántas veces usted ha defendido, no sabemos a quién, y sería bien triste saber cuántas veces hemos participado de alguien que quizá iba a ser puesto en las miras del Señor, no sabemos. Así que eso es muy grandioso. Para nosotros los que atendemos procesos de parto y nacimiento, para nosotros la vida es una fiesta, una fiesta. Durante ese caminar pasan grandes retos, situaciones, eventos que nos acercan o nos alejan del Señor. Y seguimos caminando y nos pasan cosas, y cada vez que hay una situación negativa nos traumamos, nos ponemos tristes, reclamamos al Señor y decimos: Señor, ¿por qué? Si yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Pero
El Señor está formando nuestro carácter. Y hay cosas que pasan. Estamos en esta tierra. No somos extraterrestres. Somos seres humanos. Con todas las debilidades y con todas nuestras necesidades. Fuimos criados en un núcleo familiar y copiamos todo lo que nuestros papás nos enseñaron. A veces mejor, otras veces no tan bueno. Pero eso es lo que somos. Somos la suma de todas aquellas cosas que nos enseñaron en el caminar hacia la madurez, hacia la adultez. Y tenemos a veces vestigios de nuestra vieja vida de vivir, ¿verdad? Forma de vivir. Y esos vestigios a veces salen. Lo importante es estar agarrado del Señor. Lo importante es decir, Señor, yo tropecé, me pelé esta rodilla, que a mí me duele también la rodilla derecha. Y decimos, Señor, pero aquí estoy, haciendo lo que tú me mandaste y buscándote cada día más. Y si ustedes caminan los años que yo llevo caminando, se van a dar cuenta que cada vez Dios te sorprende. Dios te sorprende en cosas maravillosas en tu vida. Y decimos, ¿cuál es tu meta en la vida cristiana? Y muchos dicen, pues en mi vida cristiana, yo quiero perfeccionarme, una vida plena con propósito, un potencial, viviendo en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo, tremenda esa meta. ¿Cuál es tu propósito? Reconociendo que el propósito es una decisión firme y absoluta de hacer y lograr lo que me lleva a la meta. Miren el juego de palabras. Tenemos una meta, tenemos un propósito, tenemos unos procedimientos que nos llevan a cumplir ese propósito en nosotros y caminar hacia la meta. Y ahí comparamos metas profesionales. Unos no quieren cansarse tanto y estudian algo más sencillo. Eso no tiene que ver. Para todo hay su espacio. Porque si no hubiese mecánico en este mundo, y si no hubiese albañiles, que estaban hablando esta mañana de la construcción del templo, brillantes, porque el que se atreve a tirar líneas y decir aquí es tanto por tanto, yo no sé ni cómo se hace, ¿sí? Porque cada zapatero va a su zapato, pero la realidad es que todos vamos hacia la misma meta. Y según el sueño que yo tuve, todos nos vamos a encontrar. No importa quiénes vayan ahí, lo que importa es el corazón de cada uno. Y esa meta es alcanzable, pero reconociendo el potencial que viene del cielo por ser llamados hijos de Dios, óiganme bien, que nos impulsa a llegar y lograr la meta. Nuestro estímulo es el Señor. No es yo quiero ser pastor porque mi papá es pastor. Yo quiero ser esto porque mi mamá es enfermera y no. Cada persona trae su propio libro, su propia identidad y su propia forma de hacer las cosas. Lo importante es llegar a la meta. Yo escuché una predicación hace tiempo que decía, unos llegan de pie, otros llegan gateando, otros llegan dejando los pelos en el alambre. No importa, lo importante es que llegaste. Si llegaste, no importa cómo llegas. Lo importante es llegar, no quedarte y mirar hacia lo lejos y ver que perdiste esa bendición, ¿verdad? Además, acuérdense que la vida en Cristo es eterna. La muerte en Cristo también lo es. La muerte fuera de Cristo también lo es. O sea, o vivimos para Cristo, morimos para Cristo o morimos sin Él. No hay términos medios. Aquí no hay quien te saque de pena. Solo Dios y la Biblia es clara. Es nuestra guía. En Lucas 1:31 dice, hablando de la venida de Jesús,
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Tenía nombre. Nosotros también. Nosotros, si es nena, se va a llamar así. Si es nene, se va a llamar asado. O sea que llevamos esa similitud, ¿verdad? Nosotros no decidimos nuestro nombre, pero si alguien no nos menciona por el nombre, nos molesta. No, perdóname, yo no me llamo así, me llamo así. Porque amamos nuestro nombre. Lo escuchamos desde que nacimos. Y nos acostumbramos a que esa es nuestra personalidad, ese nombre. Y nació, como sabemos, en un pesebre. Y sabemos que caminó por predicando, enseñando, dando toda la enseñanza, parábola, instituyó la cena y sabía para qué había venido. ¿Cuánto tiempo duró, amada iglesia? Solo 33 años. Solo 33 años. Y si escuchamos que alguien fallece a esa edad, decimos, wow, qué joven. Pero tenía la vida por delante. Pero ¿qué pasó? Dios te manda a buscar, te toca la puerta. Lo importante es que estés como las vírgenes apercibidas y que tu lámpara tenga aceite. Porque si no tiene aceite, te quedaste. Tiene que tener aceite, ¿verdad? Y eso es más que el aceite de aquel tiempo, que es lo que significa, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una vida individual que nos hace más fácil o con mayor dificultad llegar a la meta. Y decimos, ay, es que yo vengo de una cuna tan pobrecita, que en mi casa no había ni televisor, no teníamos ni abanico, vivíamos en una situación. Pues sí, esa gente se acerca más al Señor. Óiganme, es lo contrario a lo que creemos, porque los países de pocos recursos, la gente se convierte por manada, porque solamente dependen del Señor. Venezuela, la semana antipasada, mi hijo predicó en una iglesia, no fue una campaña, y había fuera de la iglesia más de 100 personas que pasaron. ¿Por qué? Porque dependen de la esperanza del Señor. Dependen de la fe que viene de creer que Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos padres que no nos dejan ni decir ay. No nos dejan, Luis. No nos dejan no nos hemos pelado las rodillas cuando ya nos enseñan cómo correr la bicicleta, ¿verdad? Y mientras más niños son los que van naciendo, pues vete allí con tu iPad, como decía Axel. Vete con el iPad, vete con el Game, ya no es Game Boy, ¿verdad? Ya es otra cosa. Ajá. Y son niños tecnológicos. Entonces vienen a la iglesia y también están atados a la tecnología porque no pueden separarse de eso. Así que cuando crezcan, se les hace más difícil escuchar al Señor, porque no hicimos nuestro trabajo. Padres, abuelos, enseñen al Señor, a los niños en el camino del Señor. Y la promesa dice, aun cuando sean viejos, no se apartarán. Pero si usted no lo enseña, se le hace más difícil. No es que no se pueda, no es que ellos no vayan por mutuo propio, pero se le va a hacer muy difícil. Y decimos, en ocasiones nuestros hijos son nuestros clones, pero hay otras personas que se convierten en clones, amigos, parejas, ídolos, ahora influencers. Los influencers, yo quiero ser influencer. ¿Saben qué? Que ya tú le preguntas a los niños, ¿y qué tú vas a hacer? Influencer. Ah, no, ahí se gana mucho chavo, sentado todo el día haciendo monería frente a una cámara, ¿verdad? Y tenemos artistas, deportistas. Bueno, yo no estoy en contra de los artistas, pero tampoco veo que en ellos haya
hasta que no tienen un encuentro con el Señor. No hay algo que de verdad nos llene. Mira, ¿cuál es el más famoso ahora? Bad Bunny. Millones de pesos, pero ¿qué tiene de valor el dinero? Los talentos, ¿ah? Si tú tienes un talento y lo escondes y después no haces nada con él, pues es como si nunca lo hubieses tenido. Si tú tienes un talento y lo utilizas en forma inadecuada, es como si nunca lo hubieses tenido, porque no tiene ningún valor delante del Señor. Y nos pueden decir fanáticos, o porque siempre estamos en la iglesia, o porque buscamos el rostro de Dios, pero yo prefiero ser fanática del Señor. Yo prefiero estar delante de su presencia todos los días, aunque sea a las 11 de la noche, cuando me tiro, es verdad que a veces me quedo dormida antes de terminar de orar, porque somos humanos, pero digo, Señor, tú sabes que mi intención es hablar contigo todos los días, porque sin ti, donde yo estuviera ahora, no sé dónde estaría, no sé dónde estaría. Y decimos que hasta que no tengamos un encuentro real, verdadero y personal con nuestro Padre, no importando de quién seamos hijos. Yo soy el hijo de fulano de tal, del alcalde del pueblo, del gobernador, del empresario más famoso, no importa. Delante de Dios volvemos, y yo enfatizo eso, porque mucha gente se cree que por ser el hijo de sutano, perencejo, tienen más valor, y no es así. Yo soy una persona callada, digo, yo hablo mucho, pero cuando me toca. Mientras tanto, usted me ve en una esquinita allí sentada, y yo observo mucho, y veo que hay personas que quizás son los más humildes, pero son los que el Señor ve con tanto amor. Y aquí hay personas que tienen una pasión por el Señor que se nota, aunque quizás no lo manifiesten ni lo expresen, ¿verdad? Así que no llegaremos a la altura de ser llamado hijo de Dios, porque nos transfieren genéticamente por osmosis o por herencia ese título. Podemos tener, miren, 20 títulos y llegar a la iglesia y decir, yo soy fulano de tal, y por eso no nos van a dar. Dios va a decir, mira, vamos a abrir la puerta del cielo porque viene fulano de tal. Más pronto se va. Y usted sabe que tenemos parábolas que lo mencionan, que el que estaba sentado cogiendo las limosnas fue al cielo y fueron los ricos. Y él decía, los ricos decían, deja que vaya y baje y le diga a mis hermanos lo que estoy sufriendo aquí, que me estoy quemando intensamente. El Señor dijo, no, allí tienen los profetas, ¿verdad? Allí tiene a quien lo escuchen. Si usted no escucha y no es sordo, pues si usted es sordo tiene una limitación y hay como darle la palabra. Pero si usted escucha, la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra del Señor. Decimos que esta salvación fue comprada por sangre en la cruz. Y cuando viene Semana Santa, que ya viene por ahí, Viernes Santo, todo el mundo ve la película y llora. Es más, van al cine, pagan por ver esa película y lloran cuando ven la crucifixión. Pero se acabó, salen de ahí. Esa película de Mel Gibson, eso fue tremenda. ¿Y qué pasó en tu vida? ¿Qué hizo en tu corazón? ¿Te ayudó a caminar hacia la meta? ¿O simplemente fue emocional, sensacionalista, ver las cosas en crudo? Bueno, a algunos los toca, pero muy pocos van hacia la presencia de Dios después de ese día. La gracia de Dios y vivir la vida de Cristo es lo que nos acerca a la meta y su llamada y ser llamados hijos de Dios. Su propósito en nosotros se cumple, sí, hermanos, se cumple. En 2 de Pedro 3:13 dice, esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en la cual mora la justicia.
Ahí nadie va a ser mejor que nadie. Ahí nadie va a recibir un premio mayor que el otro por las mismas condiciones, ¿verdad? Así que vamos a ser justos, no como ahora vemos que las leyes establecen la justicia de acuerdo a la política, de acuerdo a quiénes somos, de acuerdo a la influencia que tienen para salir o no salir. Y decimos, que ahora el criminal ni toca la cárcel si tiene dinero. Pues nada de eso va a pasar en el reino. Aquí somos pecadores y somos personas haciendo leyes que quizás ni siquiera tienen a Cristo, ¿verdad? Por eso tenemos que saber a quiénes nosotros apoyamos. Digo, esto es aparte. Esto es aparte. Políticamente a veces, ya yo digo, yo no voto por ninguno. Porque yo hallo que ninguno, pero cada cual tiene el derecho y la responsabilidad de subir a las personas que van a tomar decisiones sobre nosotros, ¿verdad? En cuanto a lo que es política. Y el final del mensaje de mis acciones son el logro de mi meta. Óiganme bien, el final de mis acciones son el logro de mi meta. ¿Cuál sea? Pues la decidimos de acuerdo a nuestras acciones. Y cuando hablamos de acciones, estamos hablando de la parte operacional de mi meta, de la parte que ejecuto mi responsabilidad. Esas son acciones. Es como yo logro que la meta sea alcanzable. Cómo esas acciones me hacen llegar a la meta en forma completa. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8, un versículo sumamente leído. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No es la carrera de obstáculos física, porque si es eso no llego ni a primera base, ¿verdad? He guardado la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Estamos hablando de llegar a la meta. Estamos hablando de la convicción de lo que no vemos. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Es decir, yo tengo fe, oh Señor, tengo fe. ¿Tengo fe de verdad? Creo que es la certeza de lo que espero, lo que voy a recibir. ¿Ok? Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. No hablamos de hombres, no estamos hablando del juez aquel que hizo aquello y después lo otro. Estamos hablando del que imparte justicia verdadera. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que sigan el camino, todos aquellos que lleguen a la meta, los que aman la venida de Cristo. Y decimos en Apocalipsis 3:20 al 22, y estoy cerrando ya, esto es un mensaje cortito pero con mucho amor a ustedes. El Señor Todopoderoso reina. He aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y llamo, toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Personal, completamente personal. Vamos a estar con el Señor. Entrará si nosotros le abrimos la puerta. Eso quiere decir que el Señor nos invade. El Señor es un caballero. Toca la puerta. ¿Cuántas veces ha tocado la puerta de algunos de ustedes, de mí? ¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de decirle, Señor, aquí estoy? Quiero estar llena de tu presencia. Y el Señor dice, yo abro la puerta. ¿Quieres estar conmigo? Desde ese mismo momento tú estarás conmigo y yo voy a estar contigo. ¿Ok? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y nos da su ejemplo.
que es lo que debemos emular, ¿verdad? Ese ejemplo maravilloso de que el Señor estuvo ahí sabiendo lo que le tocaba. El Señor era un ser humano, estaba encarnado. Y él dijo, Señor, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Pero él sabía cuál era la voluntad de su Padre y aquí lo había mandado. Así que nosotros tendremos la oportunidad, si continuamos en el Señor, no importando qué pase. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ok? La iglesia no es el edificio, lo sabemos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de ir directo, como un express mail, hacia el Señor. Y lo lindo es que siempre está dispuesto, si es de día, si es de noche. Es más, en la noche yo digo que el tránsito con él es más fácil, porque casi todo el mundo está durmiendo, ¿verdad? Así que el tránsito de espera es menor y nos contesta tan rápido. Y yo les voy a decir un testimonio en mi vida. Cuando yo me tiré a orar y a pedirle al Señor que interviniera en mi vida, yo lo vi a obrar así, rápido. Yo a veces me sorprendía. Señor, no me atrevo a pedirte cosas porque me las vas a dar demasiado rápido y no las entiendo todavía. Pero no hay que entenderlas, solamente creerlas. Y hay cosas que no entiende uno que no son positivas, como por ejemplo, pues cuando mi esposo falleció, yo sabía, científicamente se tenía que ir, tenía un cáncer metastizado, pero emocionalmente era doloroso. Pero después yo empecé a entender tantas cosas que Dios me hizo ver, y le di gracias al Señor por toda mi vida con Él. Y si hubiese podido escoger, a veces uno dice, si volvieran a hacer esto, lo otro, me volvería a casar con esa persona. ¿Saben por qué? Porque el Señor me regaló 3 hijos maravillosos, que nunca me han dado problemas, más allá de tonterías, que han seguido el ejemplo que le enseñamos su papá y yo. Y esa es la base que uno quiere. Y si no, pues usted ore al Señor, que Dios en cualquier momento se acerca y los coge por la oreja y le dobla la oreja, como hacía mi esposo, que le doblaba la oreja y se enfogonaban, porque le doblaba la oreja. Y le digo, queridos hermanos, iglesias que están presentes aquí, si usted acepta a Cristo, no sé cuántos aquí no son, yo veo que casi todos son de la iglesia, hay algunas visitas. ¿Quiénes son visitas? ¿Quiénes son visitas por ahí? Nadie. Bueno, el que acepte a Cristo en su corazón, el Señor lo recibe. El caminar que le falte, a los más jóvenes le falta quizás más, a los más viejos nos falta menos, pero el caminar es un camino en Cristo que nos lleva hacia la meta. Y la meta es el encuentro con Dios. Miren, no es más nada. No es más nada, somos criaturas de Él. Y vamos hacia el encuentro con el Señor. Así que, si usted acepta a Cristo, va en pos de la meta. ¿Sabe qué? Que el Señor lo recibe, y esto es una cuestión de valiente, no de cobarde. No de cobarde. Es más sencillo no tener responsabilidades, ni pararse aquí, ni venir a cantar, ni hacer cosas, o limpiar la iglesia. Esto no es fácil. Limpiar aquí no es fácil. Yo me puse a barrer un día y estaba fatigada. ¿Sí? Así que cualquiera de los dones que usted ejerce en la iglesia, usted se acerca al Señor, porque usted lo hace para el Señor. No crea que es menos, no es menos. No es menos. Es lo que el Señor puso en su corazón y lo que le dio como talento. En ocasiones nos caemos, resbalamos, flaqueamos, pero Dios mismo nos sostiene, nos levanta y seguimos hacia adelante. Y a veces estamos medio enchismaditos hasta con las cosas que pasan en la iglesia. Eso es parte del ser humano. Que no me gustó, que aquel me miró mal, o me dijo tal cosa,
o simplemente no me hizo caso, y a lo mejor la persona ni siquiera se dio cuenta que usted estaba ahí. Le pasó en un momento de que estaba enfuscado. Pero hermano, no mire las cosas sencillas y tontas de la vida. Mire el compromiso que usted hace con Dios. Y yo le voy a pedir a los que quieran pasar aquí al frente para orar por refuerzo de su meta, para que el Señor le dé fortaleza para seguir hacia adelante. Los que necesiten una oración, pues aquí estamos, la pastora y yo. La pastora y yo estamos aquí para recibirle en el altar, orar por usted y decirle que el Señor siempre quiere su presencia delante de Él. No es que decimos, no, porque yo creo que yo no soy como que el Señor a mí, como que no me hace caso. No, eso es nuestra mente forjando ideología que nos ayude a justificar nuestras acciones indebidas. Así que yo simplemente le digo que el Señor los ama. El Señor está presente aquí con nosotros hoy. A veces los cultos son más emotivos, otras veces son más educativos, otras veces son más directos a lo que el Señor quiere lograr de usted. Y yo lo único que sé es que el Señor está buscando a todos aquellos que realmente quieran recibirlo y quieran caminar hacia la meta. Así que yo voy a orar por la iglesia y por este varón que ha pasado al frente. Y vamos a orar, iglesia. Les pido que se pongan de pie. Los que no pasen para